Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Mauro. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, eso se lo dirá usted a todas. sí, se lo digo a todo y a mí mismo, sobre todo. Bueno, Sí, pues vamos a hablar de algo que nos propones, que a mí me ha parecido interesante y te he de confesar que no me ha dado tiempo a leerlo entero, pero me vas a permitir que lo introduzcamos aquí. me parece muy bien. La libertad da miedo es un artículo de Robert Beckman, después nos explicarás un poco más quién es. Es un historiador, ensayista británico y afirma que la gente prefiere que otros decidan por ellos y sostiene que los temores que asociamos a la pandemia hoy se han diluido en otro tipo de temores. Es Ujú. un señor que vive ahora en Estados Unidos, pero nació en Londres allá por el año 65. Ha Ujú. publicado un libro que se llama Miedo, una historia alternativa del mundo. Y la primera pregunta que le hace el periodista, y si quieres partimos de ahí, ya te dejo, pregunta, cuando pienso, es la pregunta del periodista que mantiene una larga charla con él en su casa Ujú. durante casi una tarde, dice, cuando pienso en el miedo, en el contexto sociopolítico actual, pienso en figuras como Trump, como Putin o como Kim Jong-un. Y después ya viene todo lo demás. Así que Ujú. te dejo a ti porque desde luego es actual, aunque el artículo es de hace algún tiempo, pero las figuras son las mismas. Ahí está Sí. Trump, ahí está Putin y ahí está todo lo que dicen que se nos viene encima. Pues vamos Ya, para allá. sí, efectivamente está muy actualizado en la reflexión que él hace, porque yo sí que creo que casi todos podríamos estar de acuerdo que la situación en estos momentos política en muchos niveles muy diferente está, domina una cierta tensión, una cierta confrontación muy profunda, que es como, impide construir, lo que hace es destruir, ¿no? Y además la gente, claro, se le ciega un poco la, la cabeza, ¿no? La mentalidad para resolver problemas, esas historias. Y efectivamente, sí, es decir, además cada grupo tiene su miedo y los miedos importantes son los tuyos, no los del otro, ¿no? Eh, es miedo, el miedo a las conspiraciones, el miedo a las manipulaciones dentro de la política y luego el miedo que se cultiva, el miedo al otro al final, ¿no? Mm. El miedo, por otra parte, bueno, luego continuaré con ello, pero nos quedamos ahora en esta parte, ¿no? Es, el otro día, ¿recuerdas cuando hablábamos de los inmigrantes, ¿no? Es el miedo a los inmigrantes, ¿no? Mm. Que se cultiva además, porque luego ni son tantos, ni hacen tanto, es decir, coge las estadísticas y dice, pero, y la gente piensa que es que están por aquí intentando violar a nuestras mujeres o con este vocabulario, además, ¿no? A nuestras mujeres quieren violarlas. Bueno, ujú. Entonces, el miedo que nos invadan, miedo a lo que discutíamos el otro día, el miedo a que acaben con nuestra cultura, a que todo esto es miedo. Entonces, el miedo es algo muy propio de los seres humanos, ¿no? Pero va en contra de lo que es fundamental, ¿no? Es decir, de alguna manera, eh, el miedo es algo que hay que intentar acabar con ello. Es decir, el miedo es mal consejero. Es importante tener miedo, es decir, la falta de miedo, la incapacidad de darse cuenta de que hay situaciones de riesgo, es un error manifiesto a veces, y no dar importancia, de alguna manera, pues puede ser el discurso contra los que llamamos la atención, oiga, la Tierra se está calentando, ¿eh? Oiga, que ya hemos rebasado los límites. ¿Eh? No, eso es una chorrada, no sé qué, inmediatamente lo tiran porque no quieren afrontar algo que si lo piensan con cierta tranquilidad, eso sí, en concreto, podría dar miedo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que él te comenta a continuación este hombre, ¿no?
es el miedo acompaña a la humanidad desde toda la vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora en estos momentos, con Donald Trump llegado al poder, vuelvo a él porque merece la pena ser citado, pues ha resucitado una figura de la cultura americana que era sorprendente, que aquello del busca y captura, ¿no? Vivo o muerto. Al que entregue a este señor vivo o muerto, se llevará una cantidad de 2.000 euros o dólares sería en aquel momento, ¿no? Esa era la cultura de la gente que los cazarrecompensas, ¿no? Que se dedicaban. Y resulta que ahora lo han vuelto a decir en Estados Unidos. El que denuncie a una persona que es extranjera y que no está legalmente en Estados Unidos, si la denuncia se va a llevar un premio. Sí, Lo has sí, escuchado, lo has leído ya, ¿no? sí, 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 sí. Buena noticia. Claro, entonces, al final, de alguna manera, el miedo, los valores liberales, yo creo que siempre han intentado luchar contra ese miedo y fomentar, es decir, no tener miedo a la libertad, porque el miedo a la libertad puede ser también muy nocivo. Era un famoso libro, me parece recordar, que era Erich Fromm, ¿no? Entonces, fundamentalmente la democracia es que te basas en la confianza respecto a lo que te rodea, en que la gente va a cumplir con más o menos sustancialmente, que además es de hecho lo que luego ves, ¿no? En las sociedades no hay tanta, los índices de criminalidad no son especialmente fuertes, ¿no? Pero sí que están generando una cultura en estos momentos poco democrática, porque a nosotros los vemos como potenciales, a los que nos rodean, ¿no? Como potenciales enemigos, como gente que no es trigo limpio, como gente que va a acabar con nuestra cultura. ¿eh? Y entonces la gente dice una de las preguntas, ¿no? Es difícil imaginar hoy un movimiento como el de las vidas negras importan, Black Lives Matter, ¿no? Que defendían a los inmigrantes y a las personas trans. Y los defendía en general la población. Hubo mucha gente, o sea, las manifestaciones a favor de lo trans, a favor de las diferentes, de las mujeres, porque han sido enormes. Y la gente ha perdido de alguna manera el miedo. Las mujeres han perdido el miedo a exigir cosas que eran elementales, ¿no? Y ahora en estos momentos, pues te puedes encontrar con lo contrario, ¿no? De que hay cierta, cuando la primera investidura de Trump, comento como he hecho, hubo una marcha multitudinaria de mujeres en varias ciudades protestando contra lo que y podía suponer Trump, y en este momento no ha habido esas cosas de este tipo, ¿no? Es decir, hay esa situación que además se equivoca en las cuestiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, vamos, pero eso pasa también en Madrid en estos momentos, ¿no? El número de vagabundos, de gente que está viviendo tirada en la calle, pero auténticamente tirada a la calle, sí que debiera ser una preocupación prioritaria, ¿no? Y no movilizarse por otras cosas tan absurdas a las que se tiene miedo, que son la llegada de los extranjeros. Las epidemias, por ejemplo, también en estos momentos parece que han paralizado mucho a la gente. Y la gente, ¿te acuerdas? Tenía miedo a hacer cosas, tenía miedo a salir muchas veces, ¿no? De alguna manera hizo falta muy poco aparato social para que la gente se encerrara. Lo cual es una señal parcialmente preocupante, ¿no? Que no hubiera habido más resistencia. Y parcialmente también fue positiva, porque digan lo que digan los negacionistas, vamos, yo creo que la vacunación sí fue eficaz, ¿no? Los antivacunas, yo juraría, ¿no? Que fue eficaz. Ahora en Madrid, no sé por vuestro sitio, vuelve a haber casos de COVID con cierta frecuencia. Y yo evidentemente vacuné en diciembre, como te hacen la campaña todos los años, la gripe y la COVID ahora, ¿no?
Entonces, como te digo, este autor va recordando eso, es decir, cómo por los estereotipos, por la ignorancia muchas veces, la gente tiene un miedo no justificado y eso dificulta la acción social con rigor, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, la gente tenía miedo a China, el régimen del coreano del norte, de los Kim, ¿no? Que es, bueno, hay varios Kim en la familia que han ido sucediéndose en el poder, ¿no? Basa toda la sociedad en el miedo, el control, porque el miedo, una cosa que es muy ventajosa, es que el miedo ayuda a controlar, ¿no?, a la gente. Si a la gente la atemoriza, la gente pierde capacidad de defenderse y pierde la capacidad de hacer cosas, ¿no? Pero eso tú lo habrás notado en temas menos importantes que algunos que estaba comentando ahora de los inmigrantes. Cuando tú hablas en una reunión, en mi caso era de un claustro del profesorado, ¿no? Para que la gente se animara a hacer algo, una protesta, veías que la gente tenía miedo, que no se atrevía, no, porque entonces nos van a decir, no, porque entonces nos pueden poner una sanción. Y claro, decías tú, pero además, fíjate, funcionarios del Estado, ¿no? Y, pero si tú estás blindado, es decir, no puedes tener miedo a luchar por esas cosas, ¿no? Evidentemente, en otros contextos, claro que puedes tener miedo, ¿no? En épocas en que tenías que hacer la práctica de la lucha social, a ser posible escondiéndote, porque si no te podían pasar de entrada que te detuvieran, te ficharan, te hicieran la foto, te dieran de cena una noche allí en la Dirección General de Seguridad y te soltaran, pero simplemente para tener tu ficha. Pero la gente no puede dejarse llevar por el miedo, ¿no? Y el miedo luego se ha utilizado a lo largo de la historia. La gente puede perder el control, ¿no? De una manera, la Revolución Francesa, pongamos por caso, la de los 1789, para recordar que la fecha, esa fecha más o menos, pues en la Revolución Francesa se extendió una epidemia de miedo brutal, en parte acompañada también por el espectáculo de las ejecuciones masivas, ¿no?, constantes con guillotina, que además era un tipo de ejecución pública, podría ser tan desagradable como la de Garrote Vil, ¿no? Me imagino que también hubo en España hasta el siglo XX, hubo alguna, no, hasta 1900, no me acuerdo cuándo fue la última ejecución con Garrote Vil en una plaza de Cataluña, ¿no?, para que el público asistiera al espectáculo. Entonces, esos miedos incitaban a la lucha, incitaban a buscar culpables y a acentuar la capacidad de la represión, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, creo, ha habido mucho, ¿no? Y lo triste de este asunto es que cuando se contagia, no solamente se pierde lucidez mental, y tienes una situación, como digo, la del Parlamento, en el que al final una discusión seria para resolver problemas serios casi no las hay, ¿no? Lo que hay es situaciones de insultos, de descalificación y ese tipo, ¿no? Y de alguna manera falta la capacidad esa de afrontar con seriedad los problemas y sin miedo. De hecho, desde el punto de vista de la ética, el miedo es de cobardes, decía el refrán, pero el miedo te dificulta hacer lo que tienes que hacer. Ser valiente, ¿te acuerdas una canción de Sabina, la de El tipo de boda, decía que ser cobarde no, que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena, ¿no? Es decir, que ser valiente, que luchar en la calle por lo que tenemos que luchar o por las cosas que hace falta, y sin pensar que eso te va a costar nada y lanzarte a defender lo que crees que debe ser defendido y que es importante defenderlo además, ¿no?
Entonces digo esto, el artículo este es recordar esas cuestiones tan elementales, ¿no? De cómo se está acobardando un poco la población y cómo no se ve capacidad tendría que haber una capacidad mayor de movilización y sobre todo para defender cosas que exigen rápida respuesta y respuesta en la que si nos jugamos un poco el bienestar de todos, ¿no? Que son las relacionadas obviamente con el cambio climático, son las relacionadas con la geopolítica actual que está recuperando el uso militar para imponer y la extorsión para imponer objetivos. El caso de la guerra en Ucrania es un buen ejemplo, ¿no? Pero tienes el otro caso que es el de lo que está ocurriendo en Gaza y sigue ocurriendo porque Israel, obviamente, el gobierno de Netanyahu no para de hacer barbaridades porque al mismo tiempo la protección de esas barbaridades al final es porque a quien que hay que parar es al gran enemigo que es Irak, no, Irán en este caso. Que por otra parte tú analizas los datos de la capacidad que pudiera tener Irán para afectar realmente a potencias como Estados Unidos, es mínima. O sea, Estados Unidos, obviamente, como Rusia fue derrotado en Afganistán y pues Estados Unidos fue derrotado de alguna manera en Irak, porque no consiguió nada de lo que pretendía, más que dejar un desastre detrás de ellos, fue porque se metieron donde no debían, ¿no? Y claro, si vas a un país que no te han llamado para resolver los problemas del país que nadie te ha pedido y encima lo haces pegando tiros y bombardeando, pues obviamente no gozas de prestigio, ¿no? Entonces, ese es el tema. Sí, yo creo que hablar del miedo conviene, ¿no? De vez en cuando darnos un cierto baño de recuperar cierta capacidad de ser un poco más valientes, ¿no? De defender lo que creemos, defenderlo aunque a veces te pueda costar algo y al mismo tiempo frenar a quienes están utilizando el miedo para conseguir objetivos políticos no presentables, ¿no? Desde luego el de los inmigrantes me parece uno de los más obvios, que se utiliza directamente, pero se utiliza también el miedo para, por ejemplo, por mano dura, defender la cárcel, las prisiones, cosas de este tipo, ¿no? O el miedo también para conseguir, tenemos miedo a que no podamos vender los productos, nos pongan aranceles, es decir, no hay capacidad de afrontar esos problemas, yo creo, aquí y ahora, que podrían ser afrontados con eso, con más valor. Y te pasa lo mismo eh, hay que recuperar, en el caso de los sindicatos, la capacidad de hacer huelgas, ¿no? De manera que como hay que recuperar la capacidad de asociaciones de vecinos que realmente luchan por las cuestiones que atentan o afectan a la vida cotidiana de un barrio, ¿no? Esa era la reflexión que me parecía sugerente hacer en estos momentos. Cuando estabas hablando de que la gente tiene miedo a protestar, a exigir, a salir a la calle, estaba pensando que muchas veces la gente sale masivamente a la calle a exigir, a protestar. Aquí recordamos las últimas movilizaciones importantísimas para exigir la dimisión de Mazón, ¿no? Que le consideran el responsable del desastre humano, sobre todo de la gente que ha fallecido, ha muerto por la Dana, y ve que no han servido para nada, que lleva 4 manifestaciones o 3 manifestaciones ya masivas y las que vendrán, y que les resbala, que le importa un bledo, igual que lo del cambio climático, la defensa de la sanidad pública, ¿no? Se Bueno, sigue los políticos siguen con su rum rum y pa'lante, no cambian, no hacen caso, no escuchan. quizás que tenemos que mejorar las estrategias de lucha, ¿no? Es ¿Mm? decir, porque evidentemente hay que buscar estrategias que les hagan reflexionar porque les hacen daño. Y de alguna manera, si no haces daño, no se enteran.
al final es un poco la tradición de que cuando la violencia institucional hace que ocurran cosas graves y que no se den por aludidos, ni hagan nada para solucionarlo, ni reconozcan ningún error, cuando eso que yo llamaría violencia institucional, es decir, en no cumplir con su función, que es la función de utilizar las instituciones a favor de los problemas que tiene la ciudadanía, pues de alguna manera, si no hay una especie de te vas a enterar, o nos haces caso o te vas a enterar, ¿no? Pero eso no estarás invitando a la violencia. No, pues es la no violencia activa. No, la violencia es muy complicada, sobre todo porque a los violencios te van a cobrar, te van a dar mucha caña. Mm. Es decir, a Tienen mí no se ellos. me ocurriría enfrentarme, sí, en este momento es una guerrilla urbana contra la parte que no tiene sentido, pero además normalmente cuando se usa la violencia en principio suele ganar el más violento, ¿no? El que más fuerza tiene. El que más fuerza tiene. Y luego además suele cobrarse, ¿eh? Una vez si obtiene la victoria, intensifica el uso de la violencia, ¿no? No, yo me refería sustancialmente a la no violencia activa. La capacidad de hacer huelgas, por ejemplo, en las empresas, ¿no? O otros tipos de boicot que se han hecho en la historia del movimiento obrero, ¿no? Situaciones en las que hace falta. Si yo ahora no estoy, es decir, si ya me parecía discutible cuando los grupos de defensa CNT en Cataluña en las épocas de los años 20 y 30 pegaban tiros, bueno, había desde luego una situación social dirigida por los Martínez Zanido de turno que estaban asesinando a sindicalistas. Es cierto. Todo. Entonces era un poco o matáis o nos matan, ¿no? Pero obviamente al final, cuando eso termina convirtiéndose en una guerra de verdad, pues los que más pagaron fueron los que perdieron, ¿eh? Por más que tuvieran razón. A eso me refiero que a la violencia hay que tener mucho cuidado. Yo lo que sí digo es que por eso soy más partidario de la línea de Gandhi y en la línea de generar redes sociales capaces de hacer cosas que, por una parte, ayuden a los que están con problemas y frenen, por otra parte, a los que están intentando hacer cosas que no deben, ¿no? Esas plataformas que se movían para frenar los desahucios siguen teniendo sentido. Tiene mucho sentido, logran algunas cosas, pero sigue habiendo Claro que desahucios sigue habiendo, claro, no lo vas a solucionar. todavía. Pero si te callas, Habría si muchos más. guardamos silencio, puede ser peor, ¿no? Evidentemente. Porque luego además a estos en principio puede dolerles al final que no les vote, pero yo creo que les duele pero poco. Es decir, claro que quieren que vote para luego subir, obtener puestos políticos, obtener prebendas, capacidad de tomar decisiones, favoreciendo además a quien favorecen, o algunos para hacer cosas buenas. O sea que tampoco pienso que todos los que luchan por la política sean unos futuros sinvergüenzas. Pero sí que es cierto que la no violencia activa, como las mismas las manifestaciones, yo a veces, cuando vas a algunas, excepto algunas que son muy masivas, pero ahí tienes a veces una sensación de que estás especie de una procesión y que interrumpes menos la vida cotidiana, llamas menos la atención que si estuvieras haciendo una procesión religiosa, vamos. Cierto, muchas Es de más. una obediencia, de una serenidad, oiga, si hacemos una manifestación es para montar un cirio. Un cirio, entre comillas, quiero decirte. Si no altera realmente la vida cotidiana de la gente, ¿eh? Y le dice aquello, los gritos cuando estás manifestando, no nos mires, únete, ¿eh? Sí, o aquella de menos tan borrada y más barricadas. Menos tan Eh, borradas y más
mariscada. Más, Sí, que claro, algo tienes que hacer. Eso es lo que me refiero eso es lo que yo llamo en principio, yo siempre creo que tiene que ser no violencia activa. Primero, porque la historia me indica que la violencia a veces es necesaria y yo dentro de los límites reconozco que hay guerras justas o por menos menos injustas que otras, que hay guerras defensivas, que está siendo invadido, pisoteado y tienes que hacer algo, ¿no? Imagino cuando entran las tropas nazis en Francia o en Polonia, pues la gente intenta hacer algo, ¿no? Algo armado, claro, es que no puede hacer otra cosa. Pero obviamente esos son casos extremos. Pero obviamente, de alguna manera, tiene que la persona que te está, el empresario que te está explotando, tiene que ser consciente que le puedes hacer daño. O sea, le puedes boicotear, le puedes hacer una huelga, puedes hacer muchas cosas. sí, sí, antes se hablaba de boicot y todas esas maneras de luchar. El sabotaje era otra actividad del sindicalismo. En fin, hay que recordar que la importancia que tuvo el boicot en el apartheid en Sudáfrica, Por eh, ejemplo, por a ejemplo. sí, a los que vendían y Ujú, negociaban con Sudáfrica. ujú, Claro. Y ahora en estos momentos puede haber boicots también dirigidos contra Estados Unidos y otras cosas que apoyan a quien no deben, ¿no? mm. Es decir, cuando se hizo con lo y que al final, porque el gobierno tampoco presionó lo que debiera y quizá los demás tampoco presionamos lo que debíamos, para frenar que España sí que ha sido una base para llevar las armas de Estados Unidos a Israel. Sí, señor. Lo ha sido. Se podría haber hecho algo más, digo yo. Y me lo digo a mí mismo, claro, que podríamos haber hecho algo más. Porque eso era para frenarlo y de la manera no violenta. Eso está claro, ¿no? Y ese tipo de acciones son importantes y hay que hacerlas constantemente. Y luego en el mundo sindical a mí me parece que está claro. Es en el sentido decía antes que el miedo sutil es uno de los elementos de sumisión más importantes, ¿no? Mm. El, el, y el miedo en la película, en la novela, que creo que era de 1980, ¿no? Era 84, 84. Sí, 84, al señor, era William, me parece el protagonista, al que le Sí, perseguían y lo machacaban, William. Sí, sí, hasta que al final no hacía falta ejecutarlo, sí, sí, está ¿de claro. acuerdo? Porque ayer acaba con él. Sí. Podía seguir viviendo tranquilamente. O sea, Ujú. porque tú lo que buscas es su destrucción. Matarle, pues si te lo puedes ahorrar, te lo ahorras, ¿no? No hace falta. A eso creo que es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Este artículo del miedo lo dice, la gente tendría que moverse un poco más. Y además superar los miedos que degeneran la política cuando se convierten en puro cadena. Y cuando tú decías, yo sí que creo que las manifestaciones masivas que habéis hecho, obviamente, en Valencia, al final, cuando ya han empezado los juicios un poco, y la CGT presentó una demanda, ¿no? Por Mm. ejemplo, fue la CGT, ¿no? Sí, CGT presentó una demanda y ahora han presentado más demandas. Y pues parece que están cuajando las demandas, ¿eh? Sí, ahora ya las cosas están en manos de los juzgados. Hay Y una parece que los manos de los juzgados sí que han dicho, oiga, oiga, ¿qué dice usted de que no, que tenía que haberlo hecho otro? No, no. Me parece que unas que decían ayer, oiga, no, no, que lo que dice la ley es que la responsabilidad inicial es la de las autoridades de la comunidad. que sí, es cierto. Sí, que ahora las cosas toman otro cariz o un cariz Y la que diferente. era la experta de estas cosas, la señora esa que dijo que no se atrevía, igual va a la cárcel. Porque, claro, su conducta ha provocado muertes. Y ya el delito es distinto. No solo se han destruido casas, que ha habido 210 muertos, ¿no? Y, No, 40, y 10 200, desaparecidos, los que sean, ¿no? 227.
Y desaparecieron 3 o 4 nada más ya, ¿no? Y hay desaparecidos, si solo contamos la Dana en Valencia. Aparte, se habla de 2.000 heridos, que en los días de ayer y anteayer salían los últimos heridos de los hospitales. Es decir, siempre se ha hablado de los muertos, porque obviamente lo más grave, pero ha habido 2.000 personas que han estado hospitalizadas hasta hace unos días. Esta señora ya, y ese que no tiene la factura, al final le puede decir el juez, pues muy bien, ¿no? Pues va a tener tiempo en la cárcel para ver la factura, ¿no? Ya veremos cómo acaba todo eso. Ya veremos, es que no se puede Al saber. principio está en la fase de instrucción, lo lleva una jueza que está poniendo puntos sobre las is a, a cosas que hasta ahora pues solo transcurrían en medios de comunicación, en comentarios en las redes, pero ahora ya en ese caso no pueden mentir y los bulos no cuelan tan fácilmente delante de, en este caso, una jueza de instrucción de la ciudad de Catarroja. Que es quien lo está llevando. Esas manifestaciones, esa presión continua de la ciudadanía, de Sí, manifestaciones de las que incordian, sí. no ha sido capaz de ir a la presentación de la Reina de las Fallas, ¿no? Si no, no se atrevió. No No se se atrevió. Y atrevió. eso, que el presidente del gobierno de Valencia no se atreva a estar en esa... Eso ha tenido que ser una humillación personal. Sí, 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 pero es que no puede salir a la calle. Si en el día de ayer fue simplemente a una farmacia y sin avisar, sin nada, y la gente que pasaba por la calle, ciudadanas y ciudadanos normales y corrientes, sin ser una convocatoria de ninguna manifestación, le dijeron de todo, le gritaron, le recordaron la gente fallecida, las pérdidas que habían tenido, etcétera. Es una persona, un personaje, en este caso, que es más que persona, un personaje que no puede salir a la calle normalmente. Bueno, dejemos quizás de centrarnos en el tema de Mazón, aunque es No, noticia. pero no, yo me refería a la importancia de esa lucha civil constante, de no tener miedo, de seguir dando la cara y incordiando. Sí. Lo que se llamarían diferentes maniobras de no violencia activa. Ujú, Que es un movimiento bien llevado, lo que pasa es que hace falta mucha valentía y superar muchos miedos, ¿no? ujú. Pero al final sí son eficaces. Bien, vamos a poner aquí un poco de música, ¿te parece? Me parece muy bien. Y seguimos con otro tema. Ujú. Seguimos en Radio Clara. Estamos hablando con Félix García Morillón. Este espacio se llama Es lo que hay. Y otra propuesta que nos hace Félix para charlar un rato, como solemos hacer cuando hablamos con Félix García Morillón, es también a partir de otro artículo que nos sirve para engancharnos y dice el titular del artículo: la abolición de la policía no es ninguna utopía. Me parece muy, muy optimista, pero en fin, dice este señor que se llama Fabien Jovard, debe ser a lo mejor francés Sí. o de la zona, o francófano. Este es un politólogo, ha dedicado gran parte de sus estudios a investigar cómo funcionan las organizaciones policiales de Francia y Alemania, y ahora presenta algunas de sus conclusiones en forma de libro, en este caso un cómic. Es un artículo que ha aparecido en El Salto, por lo que veo, Sí. bueno, ¿qué has sacado tú de la lectura de este artículo, de este trabajo? Bueno, lo primero que he sacado, evidentemente, es acordarme de mí mismo, ¿no? Sí, Cuando, pero una bobada, ¿no? Que me preguntaban, pues yo sé, el año 74, 75, por ahí, esas fechas, ¿no?
que bueno, si lo que hay que hacer en cuanto se pueda es la abolición del ejército, de la policía y del parlamento. Eran las tres cosas. Sí, sí. Hay que acabar con esas tres cosas. Y luego ya empezamos a hablar, ¿no? Y me decían, anda, exagerado, que eso no se puede y tal. Bueno, no estaría mal. Pero claro, lo hacía obviamente como provocación, pero en el fondo yo sí que creo que es importante, ¿no? Y recuerdo, en esto sí que lo recuerdo personalmente, tú lo recordarás también. Cuando todavía, bueno, sí, es igual, cuando en la CGT hubo un congreso en el que había una solicitud de que se abriera la sección de sindicato de funcionarios de prisiones. Sí, ¿Tú lo eso sí ha recuerdas sido eso? una discusión eterna también en el anarcosindicalismo en general, en todas las organizaciones que se dedican así y obviamente en todos los congresos que ha habido hasta ahora se ha dicho que la gente que trabaja con armas, sean policías de un tipo municipales, funcionarios de prisiones o guardas de seguridad, no tienen cabida en un sindicato, que no son trabajos estándar, digamos, porque están al servicio casi siempre o siempre del poder, Ya. o De casi siempre. hecho, yo recuerdo que para ese congreso yo Mm, preparé una ponencia, ¿no? sí, Y además creo que fui solo yo, pero no estoy seguro, ¿no? En que hice un ataque muy duro a la cárcel, ¿no? Y una cosa, recuerdo una frase que se me ocurrió en aquel momento, digo, es que si, si yo lucho sindicalmente por un puesto de trabajo en una institución que lo que digo que lo primero que tiene que hacer es que no exista en mi puesto de trabajo, vaya lucha sindical voy a hacer, ¿no? Quiero que se acabe el trabajo. Quiero que nos echen a todos y que cierren la... Si tú te imaginas a alguien haciendo una lucha sindical en Mercadona que cierre y que eche a todos los empleados. No, mire usted, no se puede. Porque claro, sí, estás figurándote que dentro del anarcosindicalismo o de los sindicatos de como CNT, CGT, Solidaridad Obrera, etcétera, bueno, no tendría sentido que se manifestara un policía contra pidiendo la disolución de la policía. claro, es que era una contradicción. Por otra parte, había gente que argumentaba, obviamente, que eso podría implicar que un miembro de tu sindicato fuera el que te detuviera y te tuviera encerrado. Sí, o que eso es, que te tuviera un compañero del sindicato. Sí, también, porque habría sindicatos de los policías también, ¿no? Sí, si hubiera sindicatos de policías te podían Claro. correr a gorrazos. Entonces, yo lo que sí que creo es que la cárcel, el artículo de este señor que era de Francia, estaba hablando de los cambios que se ha producido, ¿no? En la policía y la diferente imagen que se tiene de la policía, ¿no? Y que si en un momento determinado, en concreto citar cuando el movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Aparecía mucho la policía, pero no con cara muy bonita. No, Más bien el apoyo de la gente a la policía, en parte en ese contexto, se derrumbó, ¿no? Sin embargo, cuando hubo aquellos ataques terroristas, ¿te acuerdas de la discoteca? Y luego también en otro paseo por a una playa del Mediterráneo, por una ciudad mediterránea, que hubo bastantes muertos, ¿no? Y era por fundamentalistas, ¿no? O lo de Charlie Hebdo, lo del periódico, ¿no? Ahí esa policía antiterrorista empezó a mejorar, ¿no? Entonces, la policía en principio, claro, hay países en los que la gente confía más en la policía, es lo que dice el artículo de este señor. En el Reino Unido, en Alemania, el 90% de la gente confía en su policía. En Francia decía que ronda el 70%. Y además en Alemania y el Reino Unido y otros países hay gente muy dispuesta a apoyar a la policía, consideran que es una institución fundamental para el mantenimiento del orden público y para resolver situaciones complicadas, ¿no? Eh, pero
ya en otros contextos ya el apoyo es menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, y sobre todo en estos momentos quizá vuelve a crecer ¿eh? el apoyo a la policía para perseguir a los inmigrantes y para seguir a los terroristas pretendidos, ¿no? Es decir, en estos momentos sí que hay una exigencia, es decir, en el campo de Gibraltar, me imagino yo, pongamos por caso, sí que hay una insistencia de que aumente y no la policía en este caso, sino un cuerpo más profesional y más duro que la policía, que la Guardia Civil, ¿no? Porque al final la Guardia Civil es un cuerpo militar. Te estás refiriendo a lo que está sucediendo Claro, con... en el campo de Gibraltar con la droga. Sí. Claro, ahí son situaciones muy complicadas. Ujú. Entonces, bueno, la policía goza ¿eh? De un cierto respeto. Y bueno, es decir, y de alguna manera a todos nos puede pasar en algún momento determinado que estés por un sitio que de pronto te entra miedo y la presencia de un coche de policía te puede tranquilizar. ¿Me explico? Mm. Así momentánea y momentáneamente, ¿no? Por lo menos. Porque hay sitios que no te resultan amigables o zonas. Madrid, por ejemplo, es una ciudad en general bastante tranquila, aunque hay algún barrio por ahí, pero en general bastante tranquila. Entonces, y por ahí en estos momentos, la policía sí que había intentado mejorar su formación y mejorar su capacidad de actuación, no en exceso, por lo menos no es mi opinión de que todavía les queda mucho por avanzar. Y está creciendo un cierto respeto, pero por situaciones anómalas, para controlar a los que queremos echar este crecimiento de la extrema derecha, sí que se sitúan en defensa de la policía, ¿no? Pero es que con la policía pasa un poco, es decir, es una institución que lo mejor es que no existiera, evidentemente. Yo creo que ese es el criterio que debe dominar, ¿no? Del mismo modo que yo creo que lo mejor es que yo soy de los que opina que la cárcel es una institución bastante obsoleta. La mayor parte de la gente que está en la cárcel podría tener solución de otra manera, ¿eh? Que no fuera la cárcel y con penas que no fueran de privación de libertad. O sea, sí que se podrían hacer cosas. Hay toda una estrategia eh, de la justicia no punitiva, la justicia reparadora, que trabaja sobre todo y está teniendo logros muy importantes en buscar no tanto el que la hace la paga, cuanto el que la hace lo reconoce, pide perdón y hace algo para mostrar claramente que cambia de comportamiento. El que lo hace la repara, La pero repara, la vamos justicia a, reparativa. vamos a ver, habrá gente que está pensando, bueno, ¿y qué hacemos con los violadores de niñas, los asesinos, los que están causando la muerte de mujeres, etcétera, etcétera? Porque pues, sí podemos estar de acuerdo que quizás hay mucha gente en las cárceles o que son detenidos por delitos menores, porque llevan algo para fumar o para tomar en los bolsillos, en fin, pequeña delincuencia que se podía decir, pero con los grandes, bueno, grandes Es delitos. decir, los grandes en todo caso serían fundamentalmente en este caso claro, has puesto el ejemplo, uno de los ejemplos más crueles, ¿no? Es que es en lo que Los basa violadores, claro, los violadores y los violadores de niños. y los asesinos y las Y bueno, los asesinos, claro, en general, ¿no? bueno, Eh, pero eh, es que es en lo que estará pensando la gente. Dirá, sí, 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 pero qué es un bonito lo porcentaje hacéis, de la pero población carcelaria muy escaso, ¿eh? sí. Claro, muy escaso. Y además, incluso con esos, lo que hay que hacer es un intento de lo que lo que oficialmente es el papel de la cárcel, que es la reinserción del delincuente, del que ha hecho algo mal.
Pero como la cárcel es simplemente un lugar donde se les encierra, se les prive de libertad, se les somete a un horario absolutamente rígido, o sea, de pronto viven en unas condiciones que no deciden nada de lo que hacen. Ni a qué hora desayunan, ni qué es lo que desayunan, ni cuándo dan un paseo, ni cuándo no lo dan. Una vida reglamentada a esos niveles debe ser fastidiada, ¿eh? Y Bueno, es la falta de libertad, que es una claro, cárcel, la privación de libertad. la privación de Es libertad. decir, que mira, si tienen piscina, digo, pero que no te has enterado que la cárcel no castiga porque tenga piscina o no tenga piscina, sino que castiga porque incluso si tuviera piscina te dirían, usted va a ir a nadar de tal hora y tal hora y sale inmediatamente, ¿no? Mm. Y todo te está regulado y encima te expones, claro, a malos tratos, por otra parte, porque luego malos tratos por dentro de la propia población carcelaria, porque no son todos de la misma condición, ¿no? Entonces, la idea de la cárcel como institución es que sustituyó a las mazmorras, ¿eh? Y sustituyó a los castigos corporales públicos Mm. o a cortar la mano. Claro, sustituyó a esas cosas. Mm. Si ahora para castigar a un descuidero que te roba en un supermercado donde sea, le cortas la mano y ya a partir de ese momento, como va con la mano cortada, todo el mundo sabe que es un ladrón, o le pones una marca en la frente con un hierro candente, ¿no? Eran sistemas de, de controlar. Y afortunadamente la cárcel, Foucault lo comentó, es un avance civilizatorio de la humanidad. Las cárceles son mejores que lo que había antes de las cárceles. Y luego en las cárceles, en la medida que hay una lucha o un esfuerzo de la sociedad por no hacer una justicia punitiva, sino por hacer una justicia reparadora, podrían seguir mejorando bastante. Y el argumento es que encima que roba le vamos a tratar bien. Evidentemente. O sea, yo no trato, no vas a tratar lo que estás intentando, y además es que lo dice la ley, es reinsertarlo. Mm. Y hace poco vi, creo que te lo comenté un día, una película de estas experiencias en Francia en que las víctimas, pero estoy hablando de víctimas de asesinato, no los asesinados, claro, sino la familia del asesinado, hablaban con los asesinos. Claro, con un proceso muy riguroso, apoyado por gente muy rigurosa y con grandes dificultades. Pero era de una eficacia tremenda para la víctima y para el asesino. Mm. De empezar a cambiar el enfoque. Entonces yo creo que la cárcel, insisto, y la cárcel, la gente debería pensar lo que nos cuesta. Porque no me acuerdo en qué precio está, pero creo que una persona en la cárcel al año, no sé si son 20 o 30 mil euros. No lo sé. En cualquier caso, A eso me refiero. Y evidentemente no me vale que me saquen el violador, porque además lo que está haciendo descender, y en España ha descendido el asesinato de mujeres, ¿eh? No es que sea todo lo que deseamos, son una campaña de prevención, de propaganda, de concienciación. Eso es lo que es eficaz. Entonces la cárcel yo sí que creo que es una institución, durará tiempo, y mientras esté se puede mejorar mucho, pero yo creo que es, bueno, es porque todavía no hemos aprendido lo suficiente a cómo controlar la violencia. vale. Tenemos que acabar, Félix. Así Sí, que tenemos que acabar. hasta aquí lo dejamos y la semana que viene más. ¿Vale? No de lo mismo, pero más. Bueno, ya Muy bien. veremos. Pues que tengáis una buena tarde. Y ya están los de Valencia, está ya cercano a las fallas, ¿no? Sí, Fui a aquí la Reina el otro día. para eso se preparan con mucha antelación. Ya, El- pero ya la celebración, la preparación sé sí, que es todo el año. empieza a ser el momento de huir de aquí a lugares lejanos, A Galicia, por ejemplo. por ejemplo. Bueno, Muy bien. Pues que tengáis buen día. buen día. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.